¿Cómo nosotros, esta generación, puede alcanzar esa dimensión de operar en lo sobrenatural y en los milagros? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que perseguir? Yo quiero que usted nos explique desde su experiencia a mí y a la audiencia de cómo nosotros podemos llegar a esos niveles. Hay dos palabras griegas que hay que descifrar, que son dinamis y simeón, que es milagros y señal. El problema con estas dos palabras es que las personas persiguen a esas palabras y a la manifestación que ellas traen, y no a el que la da y al que manifiesta lo que ellas traen. Wow. Entonces, una de las cosas que me ha posicionado en este lugar, en estas manifestaciones, es que yo nunca lo he buscado en sí. Es la verdad. Soy honesto al decir esto. Yo siempre he procurado tener al que materializa los milagros y las señales. Entonces, cuando tú procuras tener en tu corazón al que materializa las señales y los milagros, eso viene por default. Eso es como que, ¿qué es un dealer? ¿A qué se dedica un dealer? A vender vehículos. Vender vehículos. Entonces, no es lo mismo tú andar detrás de tener un vehículo que ser el dueño de un dealer. Si eres el dueño de un dealer, ¿qué tiene por default? Todos los vehículos. Tienes vehículos. Entonces, si tú tienes al distribuidor o principal, entonces eventualmente vas a tener todo lo que se distribuye. Wow. Si estás con el dueño de la fábrica, es imposible que no te toquen de los productos. O sea, tu enfoque es buscar a Dios. Mi enfoque es tener a Jesús. Es que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Esa es otra mala enseñanza. Y mira que dice la palabra, y puede sonar como contradictorio, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Pero es que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Por eso la misma Biblia dice, tú no me escogí, yo te escogí a ti. Bueno, entonces ahí el buscar a Dios mientras puede ser hallado, yo diría que es aceptar a Dios mientras puedes. Pero de buscarte Él es quien nos ha salido a buscar a nosotros. Y yo tengo evidencia de esto. Jesús preguntó, ¿quién ha subido a los cielos? Ninguno. Para encontrar a Dios hay que subir a los cielos. Entonces, si ninguno ha subido a los cielos, es imposible que encuentre a Dios. Ahora, Dios bajó de los cielos y nos buscó a nosotros. Porque Él entendía que era imposible para nosotros subir a los cielos si Él no venía por nosotros. Entonces, aquí la clave no está en tu buscar a Dios, sino en dejar que Dios te encuentre. Wow. ¿Y cómo nosotros dejamos? Dios mío, ustedes están viendo los códigos que está soltando el profeta Elías Payano. Dios mío, profeta, tú me dejas como que, wow. Bueno, la forma de hacerte visible para Dios, sí. Y eso se lo ministraba a una sierva que me llamó, una doctora amiga del Salvador. Si ella ve este programa, Dios te bendiga, sierva, me voy a por ética reservar. Yo le decía, mira, hay una cosa que hace al hombre invisible a los ojos de Dios. Lo primero es la culpa. La culpa. La culpa tiene más poder que el pecado. Desáteme eso, profeta. Bueno, tú cometes el pecado y ya pasó. ¿Qué te queda del pecado? La culpa. Entonces, la culpa tiene más poder que el pecado. Porque hay gente que ya no está en pecado, pero todavía... Tiene la culpa encima, Dios mío. Dios mío, Padre Santo. Wow, es verdad. Poderoso, es verdad. Hay gente que duran años. Dios mío, Padre. Hace 10, 15 años y todavía siente la culpa porque hay personas que se lo siguen refrescando. Wow. Entonces, Dios por eso le dijo al hombre, óyeme, yo de tu pecado no me acuerdo, yo lo arrojo a la profundidad del mar. Yo no sé cómo hay gente que tiene una memoria más poderosa que la de Dios para recordar el pecado ajeno. Sí, anda con los expedientes en la mano. Es Dios, y tira el pecado a la profundidad del mar. Y ellos son hombres y andan con el tuyo a cuarta, como dicen los... Así mismo, claro, sí. Para enrostrártelo. Entonces, ¿qué sucede? Si ya Dios te habló y te perdonó y tú te humillaste y pediste perdón, ¿por qué andas con la culpa? Entonces la culpa te hace invisible a los ojos de Dios. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque mientras sientes culpa, revive el pecado y Dios aborrece el pecado. Entonces es imposible que Dios observe a un pecador. Dios mío. O sea que una persona que siente culpa es igual de pecador. Por eso cuando el profeta es visitado por el ángel, lo primero que el ángel le dice, quito de ti toda culpa. Y luego le pasa el tizón en los labios. Padre Santo, Dios mío. Es primero que dice el profeta, ay de mí pecador, pero un pecador que había sido perdonado hacía tiempo. Entonces, él no se confesó pecador porque estaba en pecado, sino porque sentía la culpa del pecado todavía. Dios mío.
O sea, pero ahí hay personas, profetas, que nos están viendo y están cargando con un pecado que lo hicieron en el 2002, 2005 y todavía están ahí. Pueden haber hecho ayer, si se arrepintieron hoy, tienen que salir de la culpa. Ahora, salir de la culpa, deshacerse de la culpa, no significa deshacerse de las consecuencias. Porque hay pecado que el arrepentimiento, y no estamos invalidando el poder de la sangre de Cristo, Amén. el arrepentimiento no necesariamente te exonere de la consecuencia. Porque todo lo que el hombre segare, eso cosechará. Usted, un joven viene y fornica con una jovencita, se arrepiente, Dios lo perdona. Pero resulta que 9 meses después se da cuenta que es papá de una criatura. ¿Qué hacemos ahí? Ahí fue perdonado, ya no hay culpa por el pecado, pero hay una consecuencia. Hay un niño que hay que mantener. Y hay que hacerse responsable. Y hay que hacerse responsable. Entonces, el perdón, la exoneración de culpa, no te exonera de consecuencias. Sí, profeta, pero hay gente que piensa que la consecuencia de su pecado es la culpa, es cargar con la culpa. Ahí es donde está el error y es lo que queremos enseñar en esta preciosa tarde. Es que la culpa es algo totalmente diferente a las consecuencias del pecado. Una consecuencia, utilizando la ciencia o la física, una de las leyes de la física es que toda acción trae consigo una reacción de igual fuerza o de mayor intensidad. Entonces, una cosa es la consecuencia de un acto y otra cosa es el sentimiento de culpa de ese acto. Y la culpa no es más que aquello que te continúa acusando por aquello que ya fuiste perdonado. ¿Cómo nos deshacemos de la culpa? Simple y llanamente reconociendo el poder perdonador de la sangre de Cristo. El reconocer te hace libre. Si tú reconoces y sabes que la sangre de Cristo es suficiente, y con esto no estamos validando el pecado, No. Interprete. No estamos incitando tampoco a que usted permanezca en pecado, porque el pecado alevoso y planificado tiene otra connotación. Sí. Estamos diciendo que por alguna razón usted erró, cayó, tropezó, se arrepintió, se apartó, entonces es perdonado, por lo tanto ya no tiene por qué arrastrar con esa culpa, aunque le toque pagar las consecuencias. Bueno, yo tengo un caso conocido, un joven mató a otro joven, se arrepintió, se apartó, él está pagando la consecuencia, está en prisión. Está en prisión. Esa es la consecuencia, prisión. Pero él es un prisionero libre. Sí. Porque aunque su cuerpo está encarcelado, su alma está libre, él se reconcilió. Entonces hay una gran diferencia, porque hay gente libre físicamente y su alma está encarcelada. Y hay gente preso físicamente y su alma está libre. Su alma sale. Hay un contraste aquí, entonces. Muy fuerte, muy fuerte. Exactamente. Entonces la culpa, aunque te sienta libre físicamente, tu alma sigue encarcelada. Mientras que cuando usted está pagando la consecuencia, aunque su cuerpo esté encarcelado, su alma está libre. Dios mío, entonces cuando tú te deshaces de la culpa, entonces tú te haces visible ante los ojos de Dios. Al hacerte visible a los ojos de Dios, entonces si Dios te anda buscando para encontrarte y para entregarte lo que Él quiere y cumplir su propósito a través de ti, es cuando esto se puede llevar a cabo. Y esa es la respuesta a la pregunta que nos llevó a todo este preámbulo. Dios mío. O sea, la culpa es enemigo de la fe. La culpa, hermano, es como gasolina en un vasofón. Es un ácido que destruye todo. Y claro está, la culpa siempre proviene del pecado, que es el origen de todos los males. Entonces, el pecado y la culpa, lo cual uno da al traste o da nacimiento a lo otro, son de los principales factores. Y el tercero, para dejar esos dos en primer lugar, es la falta de fe. La fe es muy necesaria. Pero en ese tercer lugar hay dos que compiten, que es la falta de obediencia y la falta de fe. Esos dos se posicionan en el mismo tercer lugar. Si ustedes observan o si estudiamos la Biblia, la fe es para nosotros hoy porque no vimos a Jesucristo. No lo conocimos en persona. Por eso requerimos fe. Pero para Adán no fue necesaria la fe. Era necesaria la obediencia. Fue el único requisito para que Adán se perpetuara dominando todo lo creado. La obediencia. ¿La obediencia? Pero entonces en esta dispensación lo que se necesita es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin ella tú no crees. Profeta, ¿y qué hay con personas que no cargan la culpa, que están buscando a Dios, pero no manifiestan esas señales y esos prodigios? ¿Qué pasa con eso? Aunque no sientan la culpa, se sienten indignos. Y ese es otro factor. Entonces,
No se trata, como le comenté a alguien precisamente esta mañana, no existe nada humanamente posible que podamos hacer para ser digno de que Dios nos use o se glorifique a través de nosotros. O sea que no se trata de que seas digno, sino de que a Dios le plació escogerte. Entonces, cuando usted asimila que Dios lo usa no porque usted es digno, ni es capaz, ni merecedor, sino porque Dios quiere glorificarse a través de un vaso frágil, que somos nosotros, entonces usted entenderá que el poder de Dios puede fluir en su vida. Y que cualquier cosa es posible que acontezca a través de ese poder que Dios depositó en nosotros como una delegación. O sea, hay personas que tienen una interferencia que no le permitan acceder. O estigmatizan y se mutilan espiritualmente porque no se sienten dignos. Entonces entran en una etapa de timidez y se restringen de decir y hacer lo que Dios pues le envía a decir o hacer. No reciben el entrenamiento. Si esto te habló de alguna manera, quiero leerlo. Comenta lo que sentiste o si has pasado por algo así. Y síguenos, porque este contenido es para ti.